¿Cómo conseguí la aprobación de mi suegro? Mi novia Lucía me advirtió 100 veces sobre su padre. Es de la vieja escuela michoacana, exmilitar. Desconfía de los chilangos, piensa que todos somos fresas. Me mostró una foto del exnovio de su hermana saliendo de su casa con la nariz sangrando después de fallar algún tipo de prueba. El tipo era contador de Polanco y duró exactamente una comida. Don Héctor tiene esto, me explicó. Él y sus compadres de la fábrica pondrán a prueba a cualquier novio para que demuestre su valía. Juegos de tequila, vencidas, a veces peor. Así que hice lo que haría cualquier desesperado. Comencé a tomar clases de purépecha en secreto, 6 meses de práctica, podcasts en purépecha durante mi trayecto al trabajo, películas de la época de oro con subtítulos, incluso empecé a frecuentar este temazcal en Xochimilco, donde señores mayores jugaban baraja y se quejaban de todo. La noche finalmente llegó. Su casa en Iztapalapa. Traje flores para su madre. Número no, nunca par. Eso es para velorios. Buen tequila para su padre, dulces típicos para su abuela. Héctor estaba sentado con otros 3 hombres, todos sesentones, todos luciendo como si pudieran cargar un coche. El chilango quiere andar con mi Lucía, dijo Héctor, apenas levantando la vista de sus cartas. Los hombres hablaban en purépecha, haciendo comentarios sobre mi ropa. Muy planchado, mi apretón de manos, aceptable, mis posibilidades. 0. Asumían que no podía entenderlos. Te apuesto 100 pesos a que vomita antes del tercer trago, dijo uno en purépecha. Héctor se levantó. ¿Sabes cómo hacemos las cosas acá? ¿Quieres a mi hija? Tomas con nosotros, te niegas. Te vas. Puso charanda casero sobre la mesa, probablemente de 70 grados, transparente como el agua, lo suficientemente fuerte como para quemar el esófago, sin botanear hasta que yo diga, sin comida entre tragos. Básicamente una sentencia de muerte. Primer trago. Lo tomé d'un golpe sans hacer gesto. Saint-Oser. El muchacho ni se inmutó, murmuró Rodrigo en purépecha. Segundo trago. Tercer trago. Cuarto. Mi estómago ardía en llamas, pero mantuve la cara neutral. Ahora jugamos, anunció Héctor. 6 vasos, 5 tienen charanda. 1 tiene agua. Si te toca el agua, pierdes, te vas, no vuelves nunca. En purépecha, susurró Manuel. Todos son charanda. Solo le decimos que uno es agua. Agarré el vaso más cercano, me lo eché. Charanda, obviamente. ¿Perdí? Pregunté en español haciéndome el tonto. No, eso era charanda. Continúa. 5 rondas, 17 tragos. Estos viejos michoacanos apenas tambaleándose mientras mi hígado gritaba por piedad. Todavía está parado, dijo Alberto en purépecha. El contador de Polanco se desmayó después de 12. Veamos cómo maneja la verdad, respondió Héctor en purépecha. Luego en español. ¿Quieres casarte con mi hija? Amo a su hija. Amor, palabra chilanga, no significa nada. Cambió al purépecha, hablando con sus compadres. Estos chilangos creen que el amor es suficiente, sin entender el sacrificio, la fuerza. Al menos puede tomar, admitió Rodrigo en purépecha. ¿Pero puede mantenerla? Trabaja con computadoras, dijo Héctor con desdén en purépecha. Manos suaves. Lucía pudo haberse casado con Alejandro, agregó Manuel. Buen muchacho michoacano. Dueño de 3 talleres mecánicos. Héctor sirvió otra ronda. Última prueba. Cuentas un chiste, nos haces reír. Fallas. Te vas. Me levanté tambaleándome levemente, comencé en español. Un hombre entra a un bar. Se veían aburridos, entonces cambié al purépecha perfecto. Pero en serio, ¿saben la diferencia entre el tequila chilango y el charanda michoacano? El tequila chilango es como la amistad chilanga. Se ve limpio, no sabe a nada, cheda cruda. El charanda michoacano es como la amistad michoacana. Duele al principio, puede matarte, pero si sobrevives, son tus hermanos de por vida. Silencio absoluto. El vaso de Héctor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Cuánto tiempo? Preguntó en purépecha. 6 meses. Respondí en purépecha. Todas las mañanas, todas las noches. Nos escuchaste burlarnos de ti y no dijiste nada. El hombre sabio habla cuando tiene algo que decir. Héctor se acercó. Puso ambas manos sobre mis hombros. Todo charanda, cada vaso. Mentimos, lo sé, explicó Manuel después de la segunda ronda. Héctor se rió de verdad. Lucía, tu chilango es en realidad michoacano. Ella entró corriendo, me vio hablando purépecha con su padre. ¿Aprendiste purépecha? ¿Sorpresa? Fue entonces cuando la habitación comenzó a girar de verdad. Héctor me atrapó antes de que cayera al suelo. Desperté 45 minutos después en el sillón con el peor dolor de cabeza de mi vida. Héctor estaba sentado junto a mí. Pudiste haber dicho algo antes. Te habrías ahorrado 20 tragos. ¿Me habrías respetado? No, hizo una pausa. Te casas con ella. Doy mi permiso. Mi corazón explotó de alegría. Héctor, el suegro imposible, había dado su bendición. Me tambaleé al baño para echarme agua en la cara, ya imaginándome contarle a Lucía las buenas noticias. Ella había subido más temprano, probablemente para dejar que su padre me pusiera a prueba. Estaba a punto de tocar su puerta cuando escuché su voz a través de las paredes delgadas. En el teléfono, hablando purépecha. Me quedé congelado, mi mano a centímetros de la puerta. Ya no podemos seguir acostándonos, estaba diciendo en purépecha. Le diré a mi novio que quedé embarazada. Mi sangre se convirtió en hielo. Súbitamente sobrio. No, Alejandro, escúchame. El mismo Alejandro, dueño de 3 talleres mecánicos. Se está complicando mucho. Silencio. Luego, está bien. Una vez más. Pero después de eso se acabó. Él está realmente hablando en serio de casarse conmigo. Me quedé ahí parado, mano aún levantada para tocar.
17 tragos de charanda revolviéndose en mi estómago junto con algo peor. Atravesé la puerta para confrontarla. La abrí sin tocar, y su cabeza se levantó bruscamente del teléfono, los ojos muy abiertos cuando me vio parado ahí. Casi se le cae el teléfono, luego lo presionó contra su pecho como si eso de alguna manera pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Su boca se abrió, pero al principio no salió nada, solo este sonido extraño de jadeo como si no pudiera respirar. Me quedé en el umbral viendo su cara pasar por el shock. Luego el miedo. Luego algo que parecía cálculo mientras trataba de averiguar cuánto había entendido. Comenzó a hablar en español, preguntando qué estaba haciendo, por qué no toqué. Pero la interrumpí en purépecha diciéndole que escuché todo, cada palabra. El color se desvaneció de su cara tan rápido que pensé que podría desmayarse. Terminó la llamada sin siquiera mirar el teléfono, solo golpeó la pantalla hasta que se oscureció. Luego lo dejó en su mesita de noche con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron entonces, no del tipo bonito que ves en las películas, sino del tipo feo que pone tu cara roja y tu nariz moquea. Cambió al purépecha y las palabras salieron a borbotones sobre la presión de su madre, sobre cómo la familia de Alejandro y la de ella han sido amigas desde antes de que naciera, sobre las comidas dominicales donde todos asumían que eventualmente se casarían, sobre su padre empujándola a salir con chilangos para demostrar que no era de mente cerrada, pero su madre llorando por perder las tradiciones michoacanas. Habló sobre pensar que podía manejar ambas relaciones, mantener a todos felices, resolverlo más tarde cuando tuviera más tiempo para decidir. Solo me quedé ahí sintiendo la habitación inclinarse levemente, el charanda mezclándose con adrenalina de una manera que hacía todo demasiado nítido y demasiado borroso al mismo tiempo. Pasos pesados subieron las escaleras y Héctor apareció detrás de mí en la puerta, su expresión cambiando de confusión a preocupación mientras leía la escena. Preguntó en purépecha qué estaba pasando y Lucía intentó hablar, pero Héctor levantó una mano y las palabras murieron en su garganta. Me miró y preguntó en purépecha qué había escuchado y había algo en su voz que me dijo que ya sospechaba. Le dije en purépecha que su hija ha estado viendo a Alejandro durante toda nuestra relación y estaba planeando fingir un embarazo para encubrirlo. El silencio que siguió se sintió como si tuviera peso, como si el aire mismo se volviera más pesado. La mandíbula de Héctor se tensó y le pidió a Lucía su teléfono con esa misma voz calmada que había usado durante la prueba del trago, la que de alguna manera llevaba más autoridad que gritar. Ella comenzó a protestar, pero él simplemente extendió su mano y esperó, y después de tal vez 10 segundos se lo entregó. Revisó los mensajes, su cara poniéndose más dura con cada deslizamiento. Luego devolvió el teléfono sin decir palabra. Le dijo en purépecha que se había avergonzado a sí misma y a su familia, que la deshonestidad era peor que cualquier elección que pudiera haber hecho honestamente, que prefería que le hubiera dicho que quería casarse con Alejandro que verla mentirle a todos. El charanda me pegó más fuerte entonces, la adrenalina desapareciendo y dejando solo los 17 tragos quemando mi sistema. Mis piernas se sentían poco confiables y me senté en su cama porque estar de pie parecía que podría no funcionar por mucho más tiempo. La habitación se balanceaba suavemente y mi estómago me recordaba que había consumido suficiente alcohol para matar a una persona más pequeña. Héctor lo notó inmediatamente y preguntó en purépecha si estaba bien, su tono cambiando a algo casi gentil, y la preocupación en su voz lo hizo todo peor porque hace menos de una hora me había dado permiso para casarme con su hija. Le dije a Héctor en purépecha que apreciaba su aprobación anterior, pero obviamente las cosas habían cambiado y necesitaba irme. Lucía agarró mi brazo entonces, sus dedos clavándose lo suficientemente fuerte como para doler, y cambió al español rogándome que la dejara explicar apropiadamente, entender que sí me ama, que iba a elegirme eventualmente. Su mano se sentía caliente en mi brazo y podía sentirla temblar. O tal vez yo estaba temblando. Difícil decir con el charanda distorsionando todo. Retiré su mano suavemente y pregunté en purépecha exactamente cuándo estaba planeando terminar las cosas con Alejandro, y se quedó callada por un largo momento antes de admitir que aún no, porque tenía miedo de decepcionar a ambas familias. La honestidad golpeó peor que las mentiras porque confirmaba que nunca había tenido la intención real de comprometerse completamente con ninguno de nosotros. Solo mantuvo ambas opciones abiertas indefinidamente. Héctor le dijo a Lucía en purépecha que bajara y les dijera a los invitados que la velada había terminado, que había habido una situación familiar. Ella protestó, diciendo que necesitaba explicar más, pero Héctor repitió la instrucción con finalidad, y ella salió de la habitación con lágrimas corriendo por su cara. Escuché sus pasos en las escaleras, y luego su voz abajo hablando con su madre en purépecha demasiado bajo para distinguir palabras. Héctor se sentó en la silla del escritorio de Lucía, la que tenía una chamarra colgada y libros apilados debajo, y preguntó en purépecha si quería agua o comida. La misma botana que me había negado durante la prueba. Acepté agua porque mi boca se sentía como si hubiera estado masticando arena, y mi cabeza había comenzado a palpitar al ritmo de mi corazón. Se fue y regresó tal vez 2 minutos después con un vaso grande de agua y algo de pan en un plato pequeño, dejando ambos en la mesita de noche junto al teléfono de Lucía. Me dijo en purépecha que había ganado su respeto esta noche, pero entendería si no quería tener nada que ver con su familia ahora. Bebí la mitad del agua de un trago largo y le dije que necesitaba tiempo para pensar con claridad, que 17 tragos de charanda no era el mejor estado para decisiones importantes. Héctor en realidad sonrió levemente ante eso, y dijo en purépecha que había aguantado el alcohol mejor que la mayoría de los hombres del doble de mi edad, y era una pena que su hija no pudiera ser honesta como yo. El cumplido se sintió surrealista sentado en la habitación de su hija, procesando su traición mientras él elogiaba mi capacidad de beber. Le pregunté a Héctor en purépecha si había sabido sobre Alejandro, y admitió que sabía que tenían historia, pero pensó que terminó cuando Lucía comenzó a salir conmigo. Dijo en purépecha que no me habría puesto a prueba si hubiera sabido que ella estaba deshonrando ambas relaciones,
que todo el punto era probar la valía para una mujer que lo merecía. Abajo escuché voces, y luego la puerta principal cerrándose mientras los invitados se iban, la voz de Rodrigo diciendo algo sobre volver en otro momento, Manuel agradeciendo a Marta por la velada. Me di cuenta de que tendría que pasar frente a todos para salir de esta casa, y el pensamiento hizo que mi estómago se revolviera. Héctor pareció leer mi mente y ofreció en purépecha dejarme salir por la puerta trasera para evitar preguntas. Le dije en purépecha que prefería salir por la puerta principal con la cabeza en alto, que no tenía nada que esconder ni de qué avergonzarme. Héctor estudió mi cara por un largo momento. Luego asintió lentamente y dijo en purépecha que esto era exactamente por lo que dio su bendición en primer lugar, que tenía el tipo de fuerza que su hija claramente carecía. Las palabras golpearon fuerte porque confirmaban lo que estaba sintiendo, pero no quería admitir. Bajamos las escaleras juntos, Héctor ligeramente adelante de mí como si estuviera guiando el camino, y podía escuchar voces haciéndose más fuertes mientras nos acercábamos a la sala. Rodrigo, Manuel y Alberto estaban parados cerca del sillón luciendo confundidos e incómodos, mientras Lucía estaba junto a la entrada de la cocina hablando rápidamente con su madre en purépecha, sus manos moviéndose en gestos rápidos. Todos quedaron completamente en silencio cuando Héctor y yo aparecimos al pie de las escaleras. El silencio repentino se sintió pesado e incómodo, como si todos supieran que algo malo había pasado, pero nadie quería preguntar qué. Héctor se aclaró la garganta y anunció en purépecha que los planes de compromiso estaban cancelados debido a circunstancias familiares que explicaría después, y que me iba con su total respeto y aprobación. Observé a los tres hombres mirarse entre sí y a Lucía, sus caras cambiando lentamente mientras descubrían lo que debía haber pasado. Alberto sacudió la cabeza levemente y murmuró algo en voz baja que no pude captar del todo. La madre de Lucía, Marta, se separó de su hija y caminó hacia mí, su expresión triste y apologética. Dijo en español con acento fuerte que lamentaba mucho lo que hubiera pasado esta noche, y le agradecí en purépecha por la maravillosa hospitalidad y la comida. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando me escuchó hablar purépecha. Luego su cara cayó cuando se dio cuenta de que probablemente entendí cada palabra de cada conversación que sucedió en esta casa esta noche. Tocó mi brazo suavemente y dijo algo en purépecha sobre desear que las cosas hubieran sido diferentes. Agarré mi chamarra del perchero cerca de la puerta y tomé la botella de tequila que había traído, que todavía estaba sentada sin abrir en la mesa lateral ya que pasamos toda la noche tomando el charanda casero de Héctor. Manuel se adelantó y me detuvo justo cuando alcancé la perilla de la puerta, diciendo en purépecha que era bienvenido a los juegos de baraja de la fábrica cualquier martes por la noche, que me había probado esta noche independientemente de lo que su hija eligiera hacer. La invitación me sorprendió y le agradecí, aunque no tenía idea si alguna vez la aceptaría. Abrí la puerta principal y el aire frío de noviembre me golpeó como una fuerza física, filoso y cortante después del calor de la casa. Tuve que agarrarme de la barandilla del porche para estabilizarme porque de repente el peso total de todo se derrumbó de una vez, los 17 tragos de charanda y la destrucción emocional combinándose en algo que hizo que mis piernas se sintieran débiles y poco confiables. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono para pedir un taxi porque manejar era absolutamente imposible en mi estado actual. La pantalla estaba demasiado brillante y las letras seguían nadando, haciendo difícil enfocar la aplicación. Logré solicitar un viaje y luego simplemente me quedé ahí en el porche, respirando el aire frío, y tratando de no pensar en Lucía adentro, probablemente llorando con su madre. Mientras esperaba, abrí mis mensajes y le mandé uno a mi cuate Memo, preguntando si podía quedarme en su cantón esa noche porque no podía enfrentar volver a mi depa vacío todavía. Respondió en tal vez 30 segundos preguntando si estaba bien y diciendo que su puerta estaba abierta cuando llegara. El taxi apareció como 10 minutos después, un tipo en un Tsuru que me dio una mirada y no intentó hacer conversación. El viaje al depa de Memo en la Condesa fue mayormente un borrón de luces de la calle y semáforos. Mi cabeza presionada contra la ventana fría mientras mi estómago se revolvía. Seguí reproduciendo la conversación telefónica de Lucía en mi mente, escuchando su voz diciendo esas palabras sobre acostarse con Alejandro una vez más, sobre decirme que estaba embarazada. El conductor tuvo que decir mi nombre 2 veces cuando llegamos porque estaba tan perdido en mi cabeza. Me tambaleé fuera del carro y subí los escalones al edificio de Memo, mis dedos torpes en el timbre. Memo me encontró en la puerta de su depa y apenas pasé junto a él al baño antes de vomitar violentamente, mi cuerpo finalmente rechazando todo ese charanda. Él me sostuvo el cabello sin decir nada, luego me trajo agua y me ayudó a llegar a su sillón cuando terminé. Me desmayé casi inmediatamente todavía usando mi chamarra. Desperté a las 4 de la mañana con la peor cruda de toda mi vida, mi cabeza palpitando tan fuerte que podía sentir mi pulso en los globos oculares y mi estómago todavía dando vueltas. Pero el dolor físico era de alguna manera nada comparado con el dolor emocional de reproducir esa conversación telefónica una y otra vez en mi mente. Memo había dejado 2 ibuprofenos y una botella de Gatorade azul en la mesita de centro junto a mí, junto con una nota escrita en una servilleta diciendo que estaba en su cuarto si necesitaba algo. Tomé las pastillas y bebí la mitad del Gatorade. Luego simplemente me quedé ahí mirando el techo en la oscuridad. Pasé las siguientes horas así, viendo la habitación volverse lentamente más clara mientras salía el sol, mi teléfono descansando en mi pecho. Alrededor de las 6 finalmente lo miré y vi 3 llamadas perdidas de Lucía, y un mensaje largo escrito completamente en purépecha. Se estaba disculpando y pidiendo hablar, explicando que las cosas eran complicadas y necesitaba hacerme entender lo que realmente pasó. Lo leí 2 veces y luego simplemente puse el teléfono boca abajo en la mesita de centro, porque honestamente no tenía idea de qué decir, o si siquiera había algo que valiera la pena decir entre nosotros. Me quedé así por otra hora, el teléfono volviéndose más pesado en mi pecho con cada minuto que pasaba.
Alrededor de las 7 escuché la puerta del cuarto de Memo abrirse y sus pasos yendo a la cocina. La cafetera comenzó a gorgotear, y el olor del café llenó el depa, de alguna manera haciendo mi dolor de cabeza peor y mejor al mismo tiempo. Él no dijo nada. Solo se movió por la cocina haciendo ruido que me dejaba saber que estaba ahí si lo necesitaba. Me senté lentamente, mi cabeza palpitando con cada movimiento, y caminé a la mesa de la cocina donde había puesto 2 tazas. Sirvió café en ambas y se sentó frente a mí esperando. Comencé a hablar en español, contándole todo desde el principio. 6 meses de clases de purépecha, los podcasts durante mi trayecto al trabajo, los señores mayores en el temazcal, la prueba del trago con Héctor y sus compadres, 17 tragos de charanda, Héctor dando su bendición, subiendo las escaleras para darle a Lucía las buenas noticias, escuchando su voz a través de la puerta hablando purépecha con Alejandro, el affair, el plan del embarazo, Héctor leyendo los mensajes. Todo salió en un largo torrente mientras Memo solo escuchaba y tomaba su café y no interrumpió ni una vez. Cuando terminé rellenó ambas tazas y se recostó en su silla. Preguntó si estaba planeando darle a Lucía una oportunidad de explicarse. Le dije que no sabía si las explicaciones importaban cuando los hechos básicos eran tan claros. Ella había estado acostándose con Alejandro durante toda nuestra relación. Había planeado fingir un embarazo. ¿Qué explicación podría posiblemente cambiar esas cosas? Memo asintió y tomó otro sorbo de café antes de señalar que había invertido 6 meses en aprender un idioma completo para esta relación. Tal vez me lo debía a mí mismo tener una conversación final con claridad en lugar de con charanda. No por el bien de ella, sino por el mío, para realmente escuchar lo que tenía que decir sin estar borracho y en shock, para hacer las preguntas que me mantendrían despierto por las noches y no las hacía ahora. Me senté ahí pensando en eso mientras mi café se enfriaba. Tenía razón. Necesitaba escucharlo directamente de ella. Necesitaba entender qué realmente pasó. Necesitaba cerrar esto apropiadamente en lugar de solo huir de ello. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje en purépecha diciendo que me reuniría con ella mañana en un lugar neutral para hablar, pero no estaba haciendo promesas sobre el resultado. Su respuesta llegó en tal vez 20 segundos. También en purépecha agradeciéndome y sugiriendo una cafetería en la Roma que estaba a medio camino entre nuestros depas. Confirmé la hora y guardé mi teléfono. El resto del día pasó en una niebla rara de recuperación física. Memo ordenó comida china alrededor del mediodía y la comimos viendo alguna película de acción sin sentido en la tele. Me dio espacio para procesar todo sin estar completamente solo, que era exactamente lo que necesitaba. No hizo más preguntas ni intentó dar consejos. Solo existió en el mismo espacio y me dejó trabajar las cosas en mi cabeza. Seguí repasando cada interacción con Lucía durante los últimos 6 meses. Tratando de detectar las señales que había perdido. Las veces que no estaba disponible o era vaga sobre sus planes. Los fines de semana que dijo que estaba visitando familia. Las noches que no podía quedarse porque tenía compromisos temprano en la mañana. Pero mayormente solo recordaba cosas normales de relación. Cenas y películas y conversaciones y riendo juntos, lo que de alguna manera lo hacía peor porque significaba que era realmente buena viviendo una doble vida. Esa noche finalmente volví a mi propio depa y se sintió mal en el segundo que atravesé la puerta. Como si el espacio hubiera sido contaminado por cuanto de mí mismo había vertido en la relación que lo ocupaba. Mis libros de purépecha estaban apilados en el escritorio exactamente donde los había dejado. Mis notas de práctica de idioma estaban esparcidas alrededor. Tarjetas con vocabulario, un cuaderno lleno de tablas de conjugación, evidencia física de mi dedicación sentada ahí burlándose de mí. Pasé una hora revisando mi teléfono y laptop mirando mensajes y fotos con Lucía, tratando de detectar las mentiras en retrospectiva. Había una foto de hace 3 semanas donde habíamos ido a este restaurante michoacano en Coyoacán, y ella había estado tan feliz de que pudiera ordenar en purépecha. Recordaba pensar esa noche que todo era perfecto. Mirando su sonrisa en esa foto ahora, no podía decir si era real o falsa. Algunas citas parecían sospechosas con el beneficio de la retrospectiva. Un sábado por la tarde que canceló de último momento diciendo que su mamá necesitaba ayuda. Un jueves por la noche que se fue temprano alegando una emergencia de trabajo, pero mayormente solo había sido buena manteniendo las dos partes de su vida separadas. Levanté mi teléfono y llamé a Don Miguel, mi maestro de purépecha. Contestó al tercer timbre y le dije en purépecha que necesitaba pausar las lecciones por un tiempo debido a circunstancias personales. Preguntó si todo estaba bien y le di una versión breve de los eventos, aprendiendo purépecha para impresionar al padre de novia. Pasando la prueba, descubriendo el affair, se quedó callado por un momento, y luego dijo en purépecha que al menos mis habilidades de idioma eran reales aunque la relación no lo fuera. El comentario me golpeó más fuerte de lo esperado porque era verdad. Genuinamente amaba el idioma y la cultura purépecha ahora. La forma en que las palabras encajaban, la historia detrás de ciertas frases, la mentalidad diferente que tenías que adoptar para pensar en purépecha en lugar de español. Pero estaba todo enredado con mi motivación para aprender. Había comenzado por Lucía, porque quería impresionar a Héctor, porque estaba desesperado por probarme digno. Cuánto de mi amor por el purépecha era realmente mío, y cuánto era solo yo actuando para alguien más. No tenía respuesta para eso. Saqué un cuaderno y comencé a prepararme para la conversación de mañana, escribiendo preguntas que necesitaba respondidas, límites que necesitaba establecer, tratándolo como una reunión de negocios porque las emociones me habían metido en este lío. ¿Cuándo comenzó el affair con Alejandro en relación a nuestra relación? ¿Alejandro sabe de mí? ¿Cuál era el plan real con el embarazo falso? ¿Me ama o solo era rebelión contra la presión familiar? ¿Qué quiere realmente ahora? Llené 3 páginas con preguntas y subpreguntas, organizándolas por tema y prioridad. Se sentía mecánico y frío, pero eso parecía apropiado dadas las circunstancias. El sueño no llegó fácilmente esa noche.
Me quedé acostado en la cama mirando el techo, reproduciendo la cara de Héctor cuando había leído esos mensajes en el teléfono de Lucía. La decepción de un padre que había criado a su hija con ciertos valores, solo para verla traicionarlos. Me había dado su bendición basada en fuerza y honestidad, y luego descubrió que su propia hija carecía de ambas. Me pregunté si estaba teniendo una noche similar sin sueño al otro lado de la ciudad en Iztapalapa. Si estaba cuestionando dónde se había equivocado como padre. Si estaba enojado con Lucía o enojado consigo mismo. La alarma de mi teléfono sonó a las 7 aunque apenas había dormido. Me duché y me vestí con ropa que había sacado la noche anterior, moviéndome en piloto automático mientras mi cerebro repasaba las preguntas que había escrito. El viaje en metro a la Roma se sintió más largo de lo usual. Cada parada otro minuto para dudar si esta conversación cambiaría algo o solo confirmaría lo que ya sabía. Llegué a la cafetería 40 minutos antes y compré un café americano que realmente no quería. Solo para justificar reclamar la mesa de la esquina en el fondo donde podríamos hablar sin ser escuchados. La mesa era pequeña y redonda con 2 sillas enfrentadas, sin rutas de escape o distancia cómoda. Saqué mi teléfono y revisé mi lista de preguntas una vez más. Luego lo guardé porque de todas formas las había memorizado. Otros clientes iban y venían, ordenando bebidas complicadas y platicando sobre problemas normales como fechas límite de trabajo y planes de fin de semana, y me sentí completamente separado de su mundo. Lucía entró por la puerta exactamente a las 9, luciendo como si no hubiera dormido mejor que yo. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su cabello recogido de manera descuidada que normalmente sería linda, pero hoy solo se veía cansada, y usaba un suéter oversize como si estuviera tratando de desaparecer dentro de él. Me vio en la esquina y caminó sin detenerse en el mostrador, deslizándose en la silla frente a mí y doblando sus manos sobre la mesa. Respiré y comencé en español porque quería ser completamente claro sobre las reglas. Necesitaba respuestas honestas a preguntas directas, y si mentía o trataba de evadir cualquier cosa me iría inmediatamente y estaríamos acabados para siempre. Asintió y cambió al purépecha, diciendo que entendía que me debía honestidad completa incluso si dolía escuchar o decir. Su voz era baja y un poco ronca como si hubiera estado llorando recientemente. Hice mi primera pregunta en español, manteniendo mi tono plano y factual. ¿Cuándo comenzó lo de Alejandro comparado con nosotros saliendo? Miró hacia abajo a sus manos y admitió en purépecha que ellos nunca realmente terminaron antes de que comenzara a salir conmigo. Su padre la había estado empujando a salir con chilangos para expandir sus horizontes y experimentar diferentes opciones, pero su madre y la familia de Alejandro esperaban que eventualmente se casaran. Había estado tratando de descubrir qué quería mientras mantenía a todos felices, lo que significaba mantener ambas relaciones activas. La forma casual en que lo explicaba hizo que mi estómago se revolviera porque significaba que nuestros 6 meses completos juntos habían sido construidos sobre una mentira desde el primer día. Pregunté si Alejandro sabía de mí, y dijo que sí inmediatamente. Él sabía todo el tiempo. Describió qué tan paciente había sido él, qué tan comprensivo, cómo estaba dispuesto a esperar a que ella descubriera qué realmente quería. La forma en que hablaba de su paciencia hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Nunca fui la relación principal en su mente. Solo el experimento que su padre aprobaba. La opción chilanga que estaba probando mientras Alejandro esperaba como el plan B seguro. Podía sentir mis manos apretándose alrededor de mi taza de café, así que la bajé antes de aplastarla. Pregunté sobre el plan del embarazo que había escuchado en el teléfono, y comenzó a llorar de nuevo pero siguió hablando en purépecha. Entró en pánico cuando comencé a ponerme realmente serio sobre el matrimonio, y su padre dio su bendición, de repente dándose cuenta de que tendría que realmente elegir en lugar de solo flotar entre ambos. Pensó que si me decía que estaba embarazada de mi bebé, forzaría la decisión y terminaría el horrible estado intermedio en el que había estado viviendo. Señalé que su plan me habría atrapado en una relación basada en una mentira completa, tal vez por años. Y pregunté si había pensado en eso en absoluto. Se limpió los ojos y admitió en purépecha que no estaba pensando con claridad, que se sentía acorralada por las expectativas de todos jalándola en diferentes direcciones. Su madre quería a Alejandro, su padre me quería a mí, la familia de Alejandro tenía expectativas, y ella solo quería que alguien hiciera la elección por ella para que no tuviera que hacerlo. Hice la pregunta más difícil, la que había estado evitando porque tenía miedo de la respuesta. ¿Realmente me amaba? ¿O solo era una forma de rebelarse contra la presión familiar mientras mantenía a Alejandro como respaldo? Se quedó callada por mucho tiempo mirando la mesa entre nosotros, y pude verla tratando de descubrir cómo responder. Finalmente dijo en purépecha que sí me amaba, pero también amaba a Alejandro, y honestamente no sabía cómo elegir entre la aprobación de su padre y las expectativas de su familia. La respuesta fue de alguna manera peor que un simple no, porque significaba que todo entre nosotros había sido real para ella, pero también no suficiente. Le dije en purépecha que ya no tenía que elegir porque yo estaba haciendo la elección por ambos. Estaba acabado, completamente terminado, no interesado en ser la opción de nadie o experimento o plan B. Extendió la mano a través de la mesa para agarrar mi mano, pero me retiré antes de que pudiera tocarme. Cambié al español y le dije que merecía a alguien que me eligiera clara y completamente, no a alguien que me mantenía como una posibilidad entre varias. Su cara se arrugó y preguntó en purépecha si había algo que pudiera hacer para arreglar esto. Alguna forma de probar que se comprometería conmigo completamente ahora que entendía lo que estaba perdiendo. Le dije en purépecha que la confianza no era algo que pudieras reconstruir desde absolutamente nada, que necesitaría probar honestidad durante meses o años, y no estaba dispuesto a invertir ese tipo de tiempo en alguien que ya me había mostrado exactamente quién era. Me levanté y me puse la chamarra mientras ella se quedó ahí sentada mirándome con lágrimas corriendo por su cara. Preguntó en purépecha si la odiaba, y lo pensé por un segundo antes de responder honestamente. No, no la odiaba. Odiaba la situación y las elecciones que había hecho.
pero entendía que había estado atrapada entre expectativas imposibles de todas direcciones. Agregué en purépecha que esperaba que descubriera qué realmente quería para sí misma, en lugar de solo tratar de hacer felices a todos los demás, porque este patrón la destruiría eventualmente. Salí de la cafetería al aire frío de la mañana y no miré atrás. Saqué mi teléfono mientras estaba parado en la banqueta y abrí un mensaje para Héctor, escribiendo en purépecha que quería reunirme con él por separado para hablar sobre qué sigue. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos, también en purépecha, diciendo que sí y sugiriendo la banca en el parque cerca de su casa donde pasea a su perro todas las tardes alrededor de las 6. Le mandé mensaje confirmando, y luego comencé a caminar hacia el metro, mis manos temblando levemente del café y la conversación y todo lo que acababa de terminar. El viaje en tren de regreso a mi depa se sintió largo, y seguí releyendo el mensaje de Héctor, sorprendido de que quisiera reunirse en absoluto dado que su hija acababa de explotar ambas nuestras vidas. Llegué a casa y traté de trabajar pero no pude concentrarme, así que solo me senté en mi sillón mirando los libros de purépecha en mi escritorio hasta que fue hora de irme de nuevo. Tomé el metro de regreso a Iztapalapa y caminé al parque llegando unos minutos antes. Héctor ya estaba sentado en la banca tirando pedazos de pan a unas palomas. Y cuando me miró, noté que parecía mayor de alguna manera, como si los últimos 2 días lo hubieran envejecido de una forma que la prueba del trago nunca mostró. Se levantó y me estrechó la mano. Luego ambos nos sentamos. Y dijo en purépecha que agradecía que viniera, que había pasado los últimos 2 días pensando mucho en dónde se equivocó como padre. Comencé a decir algo, pero levantó su mano y continuó en purépecha, explicando cómo empujó a Lucía a salir fuera de la comunidad michoacana, porque quería que tuviera más opciones que solo los muchachos de la fábrica, pero nunca entendió la presión que su madre estaba poniendo desde la otra dirección para casarse con alguien como Alejandro. Héctor se quedó callado por un minuto, y luego comenzó a contarme una historia en purépecha sobre su propio pasado, sobre una mujer que amó antes de casarse con Marta. Dijo que su nombre era Rosa, y estuvieron juntos por 3 años, planeando casarse, hasta que llegó a casa temprano del servicio militar un fin de semana, y la encontró en la cama con su mejor amigo Tomás. Dijo que la traición lo cambió completamente, lo hizo duro y desconfiado, y cuando Lucía comenzó a salir, creó estas pruebas para asegurarse de que ningún hombre la lastimara de la forma en que Rosa lo lastimó a él. Explicó en purépecha que pensó que probar la fuerza y la capacidad de soportar el dolor protegería a su hija de cometer sus errores, pero ahora se daba cuenta de que estaba probando las cosas completamente equivocadas. Le pregunté qué quería decir con eso, y Héctor dijo en purépecha que probó mi capacidad de beber veneno y sentarme a través de la incomodidad y guardar secretos. Pero lo que debería haber hecho fue probar la capacidad de Lucía de ser honesta cuando las cosas se pusieron difíciles. Admitió que los juegos de trago eran en parte sobre revivir sus días militares, y en parte sobre tener control sobre algo cuando sentía que su hija se estaba escapando a un mundo que no entendía. Nos sentamos ahí sin hablar por un rato, solo viendo el sol comenzar a bajar sobre las casas y los paseadores de perros pasando por el camino. Entonces Héctor dijo en purépecha que estaba oficialmente retirando su bendición para casarme con Lucía, pero quería que supiera que el respeto que me mostró esa noche era completamente real y no tenía nada que ver con las elecciones de su hija. Le dije en purépecha que su respeto significaba algo importante para mí independientemente de lo que pasó con Lucía, que ganarlo me enseñó cosas sobre mi propia fuerza que no sabía antes. Héctor preguntó qué planeaba hacer con mis habilidades de purépecha ahora, y admití que no había decidido todavía si continuar estudiando se sentía real o si solo me recordaría la relación cada vez que practicara. Dijo en purépecha que el idioma me pertenecía ahora, que lo gané a través de meses de trabajo duro, y no estaba conectado a Lucía más a menos que lo dejara estar. Antes de levantarnos para irnos, Héctor sacó su teléfono e hizo que guardara su número. Luego dijo en purépecha que era bienvenido en cualquier momento a los juegos de baraja de la fábrica los jueves por la noche o en el temazcal los fines de semana, que la comunidad no tenía que estar cerrada para mí solo porque su hija hizo malas elecciones. La oferta me tomó por sorpresa, pero le agradecí y dije que lo pensaría. Y nos estrechamos las manos de nuevo antes de caminar en direcciones opuestas. La siguiente semana me enterré en el trabajo y evité cualquier cosa conectada al idioma o cultura purépecha, dejándolo todo sin tocar mientras trataba de descubrir quién era sin que la relación me definiera. Mi depa se sentía demasiado callado, y seguía notando pequeñas cosas que me recordaban a Lucía, como el té michoacano que le gustaba en mi alacena o la foto de nosotros en Chapultepec pegada en mi refri. Memo me mandaba mensaje todos los días checando cómo estaba, y el viernes vino con pizza y chelas, y vimos fútbol sin hablar de nada serio hasta el segundo tiempo cuando dijo que probablemente debería hablar con alguien profesional sobre procesar todo lo que pasó. Sabía que tenía razón porque no estaba durmiendo bien, y seguía teniendo conversaciones imaginarias con Lucía en mi cabeza, donde decía todas las cosas que no dije en la cafetería. El lunes en la mañana busqué psicólogos que trataran temas de relaciones y encontré a la Dra. Patricia Sánchez, que tenía buenas reseñas y se especializaba en trauma por traición y problemas de identidad. Llamé a su consultorio y conseguí una cita para el miércoles por la tarde, y cuando llegó el día me presenté 15 minutos antes porque siempre llego temprano a todo. Su consultorio estaba en un edificio cerca de la Condesa con sillones cómodos y plantas por todos lados, y cuando me llamó me hizo sentar en un sofá mientras ella se sentaba en una silla frente a mí con una libreta. Expliqué toda la situación de principio a fin, desde los 6 meses de clases secretas de purépecha hasta la prueba de trago de Héctor hasta escuchar la llamada telefónica de Lucía, y Patricia escuchó sin interrumpir y tomó notas ocasionalmente. Cuando terminé, me preguntó por qué pensaba que elegí un enfoque tan complicado para ganar la aprobación de Héctor en lugar de solo ser yo mismo, y la pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado porque no tenía una buena respuesta lista. Me quedé ahí mirando a Patricia,
Mi mente regresando a todas esas mañanas tempranas con podcasts en purépecha, todas esas noches viendo películas de la época de oro con subtítulos, todos esos fines de semana en el temazcal escuchando a señores mayores discutir sobre política. Se inclinó hacia adelante y me preguntó en qué estaba pensando. Y le dije que estaba tratando de descubrir si algo de eso significaba algo ahora que toda la razón para hacerlo resultó ser falsa. Patricia sacudió la cabeza y dijo que la razón podría haber comenzado con Lucía, pero en algún punto del camino se volvió sobre mí, sobre probar que podía comprometerme con algo difícil y llevarlo hasta el final. Señaló que la mayoría de la gente habla de aprender idiomas, pero yo en realidad lo hice. Que me presenté todos los días por 6 meses y empujé a través de la frustración y la dificultad. Le pregunté cómo se suponía que eso me ayudara ahora, y dijo que esas cualidades no desaparecen solo porque una relación terminó, que la dedicación y disciplina te siguen a todo lo demás que hagas. La sesión terminó con ella dándome tarea de escribir 3 cosas que aprendí sobre mí mismo a través de toda la experiencia que no tuvieran nada que ver con Lucía o Héctor. Salí de su consultorio sintiéndome ligeramente menos como que todo había sido un desperdicio, aunque todavía no estaba listo para abrir mis libros de purépecha o escuchar podcasts. 2 semanas se arrastraron conmigo evitando cualquier cosa conectada a la cultura michoacana, aventándome en proyectos de trabajo y saliendo con Memo viendo fútbol. Mi teléfono vibró un martes en la mañana mientras hacía café, y vi un mensaje en purépecha de Lucía. Mi estómago cayó y casi lo borré sin leer, pero la curiosidad ganó. Escribió que le dijo a Alejandro todo sobre nosotros, sobre su plan, sobre todas las mentiras. Y que terminó las cosas con él completamente. Dijo que necesitaba tiempo sola para descubrir quién realmente era, en lugar de quien todos esperaban que fuera, que lamentaba el dolor que causó a ambos. Lo leí 3 veces. Traduje cada palabra cuidadosamente en mi cabeza para asegurarme de que entendí correctamente. Parte de mí se sintió bien de que finalmente dijera la verdad a todos, que dejara de esconderse y manipular. Otra parte se sintió triste porque significaba que realmente estaba lidiando con las consecuencias ahora, enfrentando la decepción de su familia y el enojo de Alejandro y su propia culpa. Escribí una respuesta 2 veces y la borré ambas veces, finalmente decidiendo que el silencio era la respuesta correcta. Necesitaba descubrirse a sí misma sin que yo respondiera o me involucrara o le diera cualquier tipo de validación. Bajé mi teléfono y terminé de hacer mi café, notando que mi mano estaba firme y mi pecho ya no se sentía apretado. 3 días después, Héctor me mandó mensaje en purépecha con una actualización que no esperaba. Dijo que Lucía se mudó de la casa familiar temporalmente para quedarse con una amiga, que todos necesitaban espacio para procesar todo lo que pasó. Me dijo que toda la familia comenzó a ir a terapia juntos, trabajando a través de los problemas de presión cultural que contribuyeron a la situación. Escribió que Marta finalmente admitió que había estado empujando a Lucía hacia Alejandro a sus espaldas, mientras él la empujaba hacia novios chilangos, y Lucía quedó atrapada en el medio tratando de complacer a todos. Héctor dijo que tomó responsabilidad por crear estándares imposibles y usar sus pruebas de trago como una forma de controlar con quién salían sus hijas. El mensaje era más largo que cualquier cosa que había enviado antes, más abierto y honesto de lo que lo había escuchado ser. Terminó diciendo que esperaba que yo estuviera bien, y que la invitación a los juegos de baraja y el temazcal todavía estaba en pie cuando estuviera listo. Le escribí agradeciéndole la actualización y diciéndole que apreciaba su honestidad, que tal vez lo tomaría en su invitación al temazcal pronto. Se sentía extraño mantener una relación con el padre de mi exnovia, pero la conexión se sentía real de una forma que no tenía nada que ver con Lucía más. El sábado en la mañana desperté temprano sin poner alarma. Mi cuerpo todavía programado de meses de sesiones tempranas de estudio de purépecha. Me quedé en la cama por un rato pensando en la tarea de Patricia, sobre qué realmente había aprendido a través de todo. Entonces me levanté, me vestí y tomé el metro a Xochimilco sin realmente decidir hacerlo. El temazcal se veía exactamente igual que hacía 6 meses cuando comencé a venir aquí. Mismo letrero desteñido, mismos señores mayores entrando arrastrando los pies con sus toallas. Pagué mi entrada y me dirigí adentro, el olor familiar de vapor y eucalipto golpeándome inmediatamente. Encontré un lugar en una de las bancas de madera y solo me senté ahí escuchando a los hombres a mi alrededor hablando purépecha, quejándose de su salud y política y sus hijos ingratos. Por primera vez en semanas me permití realmente escuchar el idioma en lugar de evitarlo. Dejé que las palabras me bañaran sin conectarlas con Lucía, o la prueba, o cualquier dolor. Me di cuenta de que estaba ahí porque quería estar. Porque me gustaba el calor y la atmósfera y la sensación de entender las conversaciones sucediendo a mi alrededor. Manuel me vio desde el otro lado de la sala, y su cara se iluminó con una sonrisa, haciéndome señas para que me acercara a donde estaba sentado con Rodrigo y Alberto jugando baraja. Me levanté y caminé, aceptando las cartas que Manuel me repartió y me acomodé en el juego sintiendo que tal vez los 6 meses no fueron completamente desperdiciados después de todo. Había aprendido un idioma que ahora me pertenecía, gané respeto de gente que no lo daba fácilmente, y descubrí que era lo suficientemente fuerte para alejarme de alguien que amaba cuando quedarme habría significado aceptar mentiras. Las cartas se sentían bien en mis manos y el parloteo en purépecha se sentía natural saliendo de mi boca, y me di cuenta de que esto era mío ahora independientemente de cómo comenzó. Así que ese es el desglose completo de cómo aprender un idioma para propósitos de relación se convirtió en conexión cultural genuina a pesar de la traición. Si encontraste este análisis de relaciones interculturales informativo, dale like. Suscríbete para más historias detalladas sobre navegar identidad y límites, y he dejado enlaces de recursos sobre motivación para aprender idiomas en la descripción. Gracias por ver.